Carlos Mérida, artista guatemalteco nacionalizado mexicano, formó parte del muralismo mexicano, pero con una perspectiva abstracta, que además se integra en la arquitectura. Su obra refleja las tendencias de los cánones del arte europeo contemporáneo y el arte mesoamericano. Así, Carlos Mérida, Retrato escrito, 1891-1984, es la muestra con la que en el Museo Nacional de Arte conmemoramos los 100 años de la llegada de Mérida a México. En esta estupenda exposición lograda entre la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes se pueden apreciar 290 piezas que, a partir de la voz del autor, sacada de su autobiografía, narra para el espectador este recorrido. Esta inmersión nos permite conocer la vida personal de Carlos Mérida, su proceso creativo y las afinidades artísticas que construyó hasta su muerte en 1984. En Cuenta Conmigo, desde el MUNAL, visitaremos esta exposición con la que recibimos el 2019. En las salas de la planta baja del MUNAL hasta el próximo 17 de marzo podremos admirar la obra de Carlos Mérida, que incluye su obra plástica, impresos, publicaciones que acompañan los textos del artista. Mérida fue un autor cuyo recorrido en Europa e inicios del siglo XX lo impregnaría de las nuevas tendencias en la pintura tras conocer los talleres de artistas como Modigliani y Van Dongen, para después asentarse en México en 1919, cuando comenzaría a surgir el movimiento muralista mexicano. Carlos Mérida trabajó para Diego Rivera en los murales del Anfiteatro Bolívar, en el Colegio de San Ildefonso, y al paso del tiempo su obra se orientaría hacia el arte abstracto y el conceptivismo tras entrar en contacto en 1927 con Picasso, Kandinsky, Klee y Miró. Esto fue claro en su estancia en París. Maristela Duarte, tú como responsable, digamos, de la curaduría de esta exposición, ¿qué novedades viste en esta propuesta para acercarnos a Carlos Mérida? ¿Qué te llamó la atención más destacar? Bueno, hay una novedad que es el propio relato que nos va haciendo Mérida de sí mismo. Son sus memorias, o parte son unas memorias que nunca se editaron, nunca se escribieron, más que existe el mecanuscrito que se encontró en los archivos de la Galería Arbil, y de ahí, que consta de 70 y tantas cuartillas, dividido en 15 capítulos, y de ahí seleccionamos oportunamente los textos que van acordes o bien a un cuadro, o bien a un cuadro de un segmento de la exposición, o bien al conjunto del núcleo que se está refiriendo. Entonces hay una correspondencia de todo lo que vemos aquí en el MUNAL. Exacto. Con el texto de Carlos Mérida. Esa es una aportación. La otra aportación es que no es una curaduría nada más realizada de la auscultación, del estudio de las obras, sino del estudio de los archivos, empezando por el del MUNAL, que fue donado en el año 2000 por Alma Mérida, la hija del maestro Mérida, y que en realidad se había utilizado poco. El archivo tiene muchas facetas, tiene correspondencia, tiene mecanuscritos de crítica, que él era un gran crítico de arte, escribe más de 200 artículos de crítica. No sabemos cuántos de ellos están publicados, cuántos no. Entonces por eso vemos esta claro, entrada, digamos, que no es Carlos Mérida. Sobre todo en este primer subnúcleo, que es la vanguardia europea, él habla muchísimo de todo lo que le impresiona y la buena relación que llevó con la gente de la vanguardia cuando viaja. Sale de Guatemala para su primer viaje de 1910 a 1914, recomendado por Jaime Sabartés, que fue secretario de Picasso. Él le da una carta para que vayan a ver a Picasso, llegan a ver a Picasso, llegan él y su compañero guatemalteco Valenti, que también era un gran pintor, pero que fallece muy jovencito. Entonces van y les dice que estudien en las academias, les da algunas recomendaciones, llega con Anglada Camarasa, estudia con Van Dongen, le impresiona, y creo que es al que más admira como abstracto, es a Kandinsky, pero también está Miró, pero está el propio Picasso. Hay una carta en el archivo firmada por un Enrique que no sabemos quién es, donde le están enviando un cuadro de Picasso dedicado a él. Y bueno, él se inserta, vemos que aprende de las vanguardias europeas,
y traduce ese aprendizaje, lo traduce después a su siguiente postulado, que va a ser la vanguardia americana. Ahí vemos gran influencia, sobre todo de Modigliani, que también fue su amigo. Él lo consideraba un hombre muy agradable, muy guapo y que tenía un gran talento, ¿no? Entonces, aquí decidimos incluir algunos cuadros de esta relación que guardó durante 4 años en París. Bueno, ahí mismo conoce a Diego Rivera, ahí mismo conoce a Montenegro. Después trabajó con Diego, ¿no? Cuando regresa, cuando ya viene él aquí a México en 1919, Diego lo acoge como uno de los ayudantes para el mural La Creación de San Ildefonso. Ahí está. Después él se despega, le dan también unos pequeños murales que sí quedan insertos dentro de la propuesta vasconcelista, que son la biblioteca de la SEP, que era el desarrollo de la Caperucita Roja, y luego que esos se destruyeron, y uno que subsiste es el del mural de la Escuela Belisario Domínguez, que lo acaban de restaurar, acaban de venir los compañeros de la escuela de Belisario Domínguez, y ese, digamos, que es lo más apegado a la escuela mexicana. Entonces podemos ver ese tránsito, porque la idea de Mérida en general, o la más conocida me parece, es su zona abstracta, que es la última, yo creo, ¿no? Bueno, si consideramos al geometrismo como abstracto, pues sí, digamos, empieza desde el 30 hasta el 84. Bueno, pero ese es el Mérida más conocido. Ese es el Mérida geométrico, ese no resulta tan abstracto, porque además uno puede advertir figuras humanas hechas a base de geometrismo. No, la época de los 30 es donde incursiona él a una pintura lírica, una pintura abstracta, una pintura que es producto del intelecto, no de producto del realismo. Se desplaza por etapas largas, abordando una temática plástica, un desarrollo plástico, pasa a otra, O sea, son proyectos que va haciendo, va caminando, siempre con una... ¿Son series o cómo son? Pues no son series, pero son como etapas, son etapas que va terminando. Él, por ejemplo, de la parte del folclorismo dice: es muy fácil quedarse atrapado, pero no me puedo quedar atrapado en el folclor. Y pasa entonces a la cuestión de la... Geométrica. A la lírica, a la parte abstracta en los años 30, para Cardosa y Aragón, y le dedica un lindísimo capítulo en un gran libro que se llama La nube y el reloj. Es un clásico ese libro. Que es un clásico, un capítulo totalmente a Mérida, y bueno, pues donde lo elogia y habla totalmente de la pintura abstracta. A mí me sorprende, Estela, que sí, siendo un personaje tan importante, tan interesante, que tuvo tantas relaciones, pues no lo hemos conocido muy bien en México, y estuvo en México. Hasta donde nosotros consignamos en 4 archivos y en los demás documentos que pudimos tener a nuestro alcance, 108 exposiciones individuales, 53 en México, y las demás en Estados Unidos, en Europa, en Guatemala, en Sudamérica. O sea, parece ser que nos es desconocido a partir de 1991, que es cuando se hace la exposición en el Palacio de Bellas Artes, hace 27 años, donde no se, o sea, sí se ve a Mérida en las exposiciones. ¿Qué se ve? La parte de sus proyectos gráficos en carpetas, los trajes regionales de México, las bailes, el carnaval, las costumbres. Lo que él quería quedarse ahí. La parte del folclore, ¿no? ¿Y qué más vemos? Y algo de geometrismo o algo de su obra gráfica. Lo demás, como un repaso general, no lo habíamos visto hace 27 años. La reflexión después de este repaso, que no es pequeño, es que necesita exposiciones individuales ¿de qué? De obra gráfica, como artista gráfico, de los tapices, como escenógrafo. La parte de escenografía hay que trabajarla y mucho. De la arquitectura, que es muy complicada. Toda la parte de la integración plástica, todas sus aportaciones. Entonces sí vale, como ilustrador, ilustra más de 100 libros. Entonces sí hay que hacer de que sea esta exposición un puntal para, digamos, lo que llamamos exposiciones de gabinete,
revisar por temas, por técnicas. Sí se necesita ver más a Mérida porque no es cualquier artista, no es un artista más extranjero que vino a México y que se asentó, no, es un pilar de las vanguardias americanas de principio de siglo hasta finales de siglo XX. Es muy importante. Y finalmente el recorrido que nos propones, sí. La curaduría, es a partir de un texto, es leer a Carlos Mérida. Así es. Con imágenes. Así es. Y con textos también y que están distribuidos en todo con textos y con apoyados en todos los núcleos. Tenemos material documental del archivo. Hago hincapié, estamos usando el 5% del archivo. Wow. O sea, sí hay para más Carlos Mérida. Para organizarlo, asimilarlo y aprovecharlo mejor. Así es. Y bueno, sí quiero hacer promoción de dos cosas. Entró posterior a la inauguración un mural que no lo teníamos localizado, así son las energías, así son las comunicaciones. Me llamó la coleccionista, yo le dije que ya estaba inaugurando, me dijo qué es lo que tenía, lo fuimos a ver y resulta que es el mural que anunciaba, el mural promocional de la Casa de Mosaicos Venecianos, que estaba ubicado en la calle de Insurgentes. No logramos ver el número, pero debe de haber estado entre la Roma Norte y la Roma Sur. No habría otro. Sirve para recuperar más material. E ingresó, o sea, lo podemos ver ahorita, está hermoso, se integró. Y bueno, y que el catálogo no estuvo exactamente a tiempo para la inauguración, pero que ya está un catálogo que es una memoria no muy grande, no refleja todo lo que es la exposición, pero es una linda memoria. Sí, ya la propuesta de la exposición. Pues muchísimas gracias. Gracias. Emanuel Ortiz, tú eres de una generación muy visual. Estamos en la época de los iPhones o de los teléfonos en donde todo es imagen. ¿Qué te llama la atención de un pintor como Carlos Mérida? Creo que son muchísimas cosas. En primer lugar, creo que son los colores que maneja Carlos Mérida, su lenguaje plástico. Por ejemplo, en esta sala en la que estamos, que la llamamos Vanguardia Americana, es como interesante ver cómo él muestra a los indígenas de su presente y de su contexto histórico. A mí me parece muy interesante. Otra parte sería su parte más abstracta y geométrica. También la manera en que juega con los colores, con las líneas, con los puntos de fuga, con la composición del mismo cuadro es súper interesante porque además tiene como un ritmo muy musical. Creo que es algo de lo que más me llama la atención de Carlos Mérida. La conexión con la música. Sí, exactamente. De hecho, Carlos Mérida, cuando era muy joven, en su adolescencia, él estudió música y él quiso ser pianista, pero bueno, lamentablemente tuvo una enfermedad y ya no pudo desarrollar su carrera musical, pero nunca se deslindó de la música, ¿no? Es como Kandinsky, ¿verdad? También quiso ser músico o estudió música. Exactamente, es algo interesante porque es como son paralelismos que existen entre ambos artistas y especialmente Mérida siempre lo menciona en sus textos como un artista súper importante para su trayectoria plástica y lo admira como artista y la vanguardia que él creó para el mundo, ¿no? Y esto tú lo pudiste seguir en la lectura de estas memorias o textos autobiográficos que tiene, ¿no? Sí, de hecho Carlos Mérida, además de que hace análisis sobre su propia obra, que eso es muy interesante. ¿Razona su obra? Razona su obra, además de razonarla, identifica cada etapa de su obra, eso también es muy interesante en Carlos Mérida. Y además hace crítica sobre otros artistas, habla sobre teoría de arte, habla sobre crítica de arte, habla sobre artistas tanto mexicanos como Rufino Tamayo, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, también habla sobre lo que se está haciendo en el movimiento abstracto en Norteamérica y en Europa, habla mucho de Paul Klee, que también es muy importante para la obra de Mérida, habla de Joan Miró, habla de Leguer, que también es importante para Carlos Mérida, y por supuesto de Kandinsky. Entonces es como un diálogo, digamos, esta exposición entre sus contemporáneos, sus dudas, sus afirmaciones y, bueno, sus cuadros. Exactamente. Es un diálogo y es tratar de ir, se trató en esta exposición de ir en cada etapa de Carlos Mérida, ir
rastreando además cuáles fueron las influencias más importantes en cada etapa pictórica de Carlos Mérida. Y es interesante porque nos encontramos en cada una de estas etapas a muy grandes artistas. Entonces hay claras referencias y él se da cuenta, o sea, no lo oculta, digamos. Él se da cuenta y no lo oculta, y además se siente orgulloso de tener esas referencias. Trata de que existe una vanguardia en América, y exista una vanguardia que esté a la par de las vanguardias europeas, como él menciona. Que es muy importante, dicho en esos años también, ¿no? Porque todos estaban viendo a Europa nada más. Exactamente, es muy importante. De hecho, hay un texto, hay una pequeña crítica de Diego Rivera ya para la década de los 20, en la que menciona que Carlos Mérida es precursor del movimiento folclorista indigenista en América. Eso también es sumamente importante. Creo que Carlos Mérida fue precursor de muchas corrientes artísticas en América, por ejemplo el folclorismo, después viene la integración plástica y la abstracción, que bueno, Carlos Mérida siempre en todas sus entrevistas negó que era el precursor de algo, y él más bien se ponía como parte de un lenguaje universal plástico. Me llama mucho la atención que incluso en su zona más abstracta o geométrica hay ecos de ese mundo en donde él nació, que es Guatemala, ¿no? Hay muchos rasgos que aparecen por ahí. Sí, es importante porque también Carlos Mérida nos lo deja en sus memorias y en sus distintos mecanoscritos que encontramos en sus archivos, que él se siente orgulloso maya quiché. Y él además sabe que es mestizo, y él se siente también orgulloso de estas raíces españolas y estas raíces mayas. O sea, tiene raíces indígenas importantes, las reconoce Carlos Mérida, y a lo largo de toda su obra pictórica, él la basa mucho en los descubrimientos que también se van dando durante todo el siglo XX. Carlos Mérida también estuvo en estos grandes descubrimientos arqueológicos que se dan en México y en Guatemala y en Centroamérica, y Carlos Mérida los conoce muy de cerca y además los estudia. Y a mí me llama la atención cómo Carlos Mérida sigue llamando la atención, pero principalmente de jóvenes como tú. Sí, es interesante. Creo que se debe mucho a estos ritmos que existen entre sus líneas, entre sus colores. Siento que Carlos Mérida no pierde totalmente lo figurativo, es más bien una mezcla entre lo figurativo y lo abstracto. Eso es muy interesante en Carlos Mérida. ¿Y a ti qué te llamó más la atención? Porque hay textiles, hay cosas de arquitectura, o sea... Creo que un poco de todo. Él todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está tratando de experimentar. Tal vez se pueda creer que a partir de la década de los 50 Carlos Mérida ya no cambia mucho, pero él empieza a hacer mucho trabajos de integración plástica. Es un nuevo movimiento muralista que se integra con la arquitectura. Los diseños arquitectónicos nacen a la par con los diseños pictóricos y muralistas. Por lo tanto, los artistas trabajan muy de cerca con los arquitectos. Que es una integración también humana, porque la arquitectura es el arte que se habita de alguna manera, ¿no? Exactamente, y eso es lo importante de la integración plástica, y eso es también algo que recalca mucho Carlos Mérida, que las obras tenían que ser para el pueblo y por el pueblo, pero no con esta carga política o social como existía en la primera etapa muralística en México. Es una carga más lúdica, es algo más sensorial, más lírico, como lo menciona él. Hay una serie de estudios preparatorios para Conjunto Habitacional Juárez, que lamentablemente cayó en el 85, pero fue un gran ejemplo de integración plástica. Se tienen esos estudios preparatorios de Carlos Mérida, y además ya les había mencionado la maestra Teli Duarte, que acaba de llegar un pequeño mural en mosaico veneciano que no se tenía localizado, y bueno, se tiene hoy día en la exposición. Y ya cuando se recorre toda la exposición, creo que el final más glorioso se puede tener con los 25 tableros que antes estaban en el Hotel Aristos y hoy día se pueden ver completos. Desde la década de los 70 no se podían apreciar de la manera que se aprecian hoy. ¿Dónde estaban? ¿Dónde los tenían? Aquí los montaron, ¿no? Aquí se montaron, los tenía el coleccionista, y únicamente sacaban 1 o 2 tableros para ponerlos son gigantes. O sea, son gigantes. Y por eso desde la década de los 70 no se habían podido ver completos. Hubo una integración de Mérida, digamos, en la vida cultural mexicana. Sé que fue muy cercano a Cardoso y Aragón, por ejemplo, y que lo refirieron, artistas como Diego Rivera y también algunos críticos, u otros críticos, ¿no?
¿Cuál fue su papel, digamos, en ese México que parece que no termina de construirse nunca? Mérida llega en el 19. Para la década de los 20 llega Diego Rivera y empieza todo este movimiento muralista a través de Vasconcelos, ¿no? Él participa con Vasconcelos. Exactamente, Carlos Mérida participa en esta primera oleada muralista, se separa muy pronto porque él no se sentía con el derecho de hacer pintura y escribir sobre política en México. Así que se separa muy pronto, pero por ejemplo en la década de los 30 se vuelve el primer director de danza en México. Esa es una aportación importante de Carlos Mérida para la cultura mexicana. Claro. Él promueve mucho la investigación sobre danzas tradicionales, sobre trajes tradicionales en México. También es precursor, ya como había mencionado, de la integración plástica. El propio Siqueiros se acerca a Carlos Mérida para entender cómo es el tratamiento de estos nuevos materiales, por ejemplo el concreto, que lo trabaja muy bien Carlos Mérida. También escribe mucho, él escribe en el Universal Ilustrado, existían unos folletos en la década de los 30 de carta blanca sobre arte en México y cultura en México, y él escribe sobre Rufino Tamayo, escribe sobre Siqueiros, Diego Rivera, Orozco, bueno, escribe hasta sobre vanguardias europeas. Él forma parte de la primera gran exposición que se hace en la Galería de Arte Mexicano, que esta galería es muy importante para el desarrollo artístico y comercial de México. Y Carlos Mérida participa en esta primera exposición, también participa en la exposición surrealista, igual realizada en la década de los 30, también participa Carlos Mérida. Entonces, él está muy adentrado en la cultura y en este ámbito artístico en México. Claro. Yo le decía a la maestra Duarte que me daba la impresión que el Mérida más conocido era el geométrico, el abstracto, y que bueno, pues aquí veíamos otras cosas que yo no había visto antes, digamos, y eso me da mucho gusto porque me hace ver otra parte de ese artista que fue muy completo. ¿A ti qué te llamó la atención de este tránsito de etapas o de proyectos que iba reformulando constantemente? Porque se estaba reinventando siempre, ¿no? Sí, se reinventa siempre, siempre fue muy estudioso. Si él quería desarrollar su obra, no la desarrollaba solo superficialmente, la desarrollaba también con una reflexión muy profunda acerca de lo que quería realizar. Por ejemplo, de lo figurativo, cómo cambia a lo abstracto. Él estudia todas las teorías que empiezan a crearse a través de Kandinsky, de Miró y de Klee, y él desarrolla su propia teoría. Él dice, ¿Y eso lo escribe? Eso lo escribe. Por ejemplo, él dice que Kandinsky basa su abstracción a través del folclore ruso, Paul Klee a través de una didáctica más lúdica. Y Carlos Mérida, él menciona que basa su abstracción a través de la síntesis de las formas mayas y prehispánicas que él observa desde Guatemala y en México. Siempre está tratando de investigar aún más, profundiza en los temas que le interesan y además desarrolla y reflexiona sobre ellos para aportar nuevas cosas. O sea, breva en el pasado, en el caso de Guatemala, pero lo reinterpreta y lo pone de una manera que no se había tratado. Exactamente. También retomando lo que tenía en su contexto en aquellos tiempos, ¿no? Retoma lo más importante de cada contexto y cada década en la que él pudo desarrollar su obra plástica. ¿Y esta exposición hasta cuándo va a estar abierta? Va a estar hasta el 17 de marzo del 2019. Pero bueno, tenemos tiempo para recorrerla. Todavía hay mucho tiempo para recorrerla más de una vez, porque creo que vale la pena. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias. Seguimos aquí. Recientemente, Instituto Sonorense de Cultura, bajo su sello editorial Programa Editorial de Sonora, publicó Nueva Narrativa Sonorense, una antología de cuentistas oriundos de Caborca, Sonora. A continuación, esta reseña. Para escribir, se debe tener la certeza de que algo importante hay que decir. La importancia estriba en el tema que se elija para compartirlo con el posible lector. Esa imagen aterradora, sutil, edificante. El punto de partida es la creación. Cuando se mira la hoja en blanco, se está mirando de manera previa el horizonte que un día nos sorprendió en el camino. Ese punto de luz fecunda entonces la idea, el deseo, escribir para contarlo. En Nueva Narrativa Caborquense, compilación de Luis Fernando Álvarez,
El atisbo a la lectura es un trago que se bebe despacio. La alquimia con que se prepara el brebaje de estas páginas contiene la más impulsiva combinación. Un joven, una muchacha, el otro, aquel experimentado escritor que comparte el quehacer con los que se aferran al oficio de escribir. Algo tiene el desierto y puede ser cualquier cosa excepto el vacío. Este libro es ejemplo de ello. La garra con que cada uno de los autores defiende lo que dice refrenda la potencia de quienes nacieron en este mundo agreste, que paradójicamente es valle, y en él florecen las nuevas plumas. Estas nuevas plumas que ahora habitan en el jardín de Nueva Narrativa Caborquense. En la cámara, Lázaro Grimaldi. Soy Carlos Sánchez. Con permiso. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y les agradecemos su atención. Los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Y recuerden también que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran.